La fase de grupos de la Copa Libertadores, que se juega desde su instauración en 1962, se encarga de enfrentar a distintos tipos de clubes de varios países. Desde ese momento, varios equipos celebraban una clasificación a la siguiente ronda, ya sea ajustando o con un nivel superlativo con respecto a sus rivales, pero otros se quedaron con las ganas, estando a punto de pasar o haciendo campañas para el olvido. El día de hoy conoceremos a los 10 equipos que más veces quedaron eliminados en la fase de grupos de la Libertadores. Bueno, ahora sí, podemos comenzar. En el 10º lugar tenemos a Universitario de Deportes, que fue eliminado 16 veces en los grupos. Teniendo en cuenta que ha participado 34 veces, podemos decir que quedó afuera en un 47% de ocasiones. La primera eliminación fue en 1965, en el último lugar por diferencia de goles. Luego, al año siguiente, solo por debajo de Boca y River, para 7 años después quedar último y 6 años más tarde quedar segundo. En el 83 quedó penúltimo. En 1985 quedó cerca y lejos del primer lugar. Al año siguiente quedó tercero y 10 años después volvió a ser eliminado, quedando último de grupo, así como en el 2000 y 2001. Un par de años después al menos mejoró, pero volvió a caer al fondo en 2006. En 2009 se quedó cerca de superar esta instancia, pero 5 años después haría una campaña para el olvido, y esto no sería la excepción en 2021 y 2024, donde al menos subió un poco, pero no fue suficiente para salir del último lugar. En noveno lugar tenemos al Club Sport Emelec, que quedó eliminado un total de 17 veces en la fase de grupos, y considerando que participó en 29 ocasiones del torneo, podemos decir que no superó esta instancia en el 59% de veces. En su debut en 1962 quedó a un punto del primer lugar. 4 años más tarde quedaría penúltimo y lejos de clasificarse, así como al año siguiente. En 1971 mejoró, pero perdió un partido extra con su rival eterno y por ende queda eliminado. 2 años más tarde también quedó segundo, pero en 1980 quedó último de la tabla, así como en 1989, 97, 2000, 2002, 2003, 2007 y 2010. Al menos al año siguiente mejoró y quedó a un punto de clasificar, pero volvió al fondo en 2014, 2016 y 2018 con una campaña para el olvido, dicho sea de paso. En octava posición encontramos a un gigante del continente, como lo es Peñarol. El 5 veces campeón de América quedó eliminado en esta instancia en 18 ocasiones y considerando que disputó la Copa 49 veces, si lo dividimos obtenemos que cayó en grupos el 37% de veces que participó. Fue eliminado aquí por primera vez en 1971, 2 años después queda último, en el 75 queda segundo y un par de años más tarde volvía al fondo. Luego en el 78 y 86 se repitió la secuencia. De acá no quedó eliminado hasta 2001, donde quedó penúltimo y lejos de clasificarse, pero en 2003 volvió al fondo al menos con una buena cantidad. Para el año siguiente quedó cerca de la clasificación, pero 8 años después caía al último lugar. Al año siguiente quedó a un punto de clasificar, algo lejano para el 2014, pero lo peor estaba por llegar después al quedar afuera de forma consecutiva en 2016, 17, 18, 19 y 20. 2 años después regresó, pero volvía a caer último. Un escaño más arriba podemos encontrar al Bolívar. La academia quedó afuera 18 veces también, pero en 38 participaciones, lo que nos da un 47% de veces que fue eliminado en toda su estadía en el torneo. En su debut, allá por 1967, quedó lejos de clasificar. 2 años después, también estuvo cerca, pero perdió el partido de desempate con Olimpia, y el año siguiente quedó tercero, así como en el 76. Un año después quedó segundo, como en el 79, pero 4 años más tarde quedó penúltimo, igual que al año siguiente, y tuvieron que pasar 18 años para quedar afuera en grupos otra vez, pero esto se vería seguido al año siguiente, en 2004, 2005, 2006 y 2007 con una mala campaña con respecto a las anteriores. Lo mismo ocurriría en 2010, y 6 años más tarde al menos quedó penúltimo, igual que en 2018, pero quedó fuera por goles, y en 2020 se tuvo que conformar con ir a Sudamericana.
En sexto lugar encontramos a Colo-Colo. El Cacique, campeón de 1991, cayó en la fase de grupos un total de 19 veces, y dividiéndolo sobre todas sus 37 participaciones, obtenemos que en un 51% de veces fue suprimido en los grupos. Quedó afuera por primera vez en 1971, pero en el 74 haría una desastrosa campaña, algo que logra remediar en 1980, donde por diferencia de gol nada más se quedó afuera. En el 82 quedó a un punto de líder, al año siguiente pasaría lo mismo, un par de años después quedó segundo lejos del primer lugar. En el 87 pasaría lo mismo que 5 años atrás, y en el 89 quedaría último, así como en 2003 y 2004. En 2008 al menos mejoraría algo, quedando fuera por un gol, pero también significaba una mala racha al quedar fuera al año siguiente en 2010 y 2011. En 2015 volvió a quedar fuera por goles, al año siguiente por 2 puntos, 4 años después quedó último y en 2022 y 2023 se tuvo que conformar con el tercer lugar. En el top 5 ubicamos a Cerro Porteño. El Ciclón del Barrio Obrero se quedó afuera por esta instancia en 20 ocasiones, y considerando que participó de 45 ediciones de Copa, vemos que en un 44% de participaciones fue borrado en grupos. En su debut en el 62 quedó segundo con 3 unidades, en el 64 al menos subió un punto. 3 años después quedó último, en 1971 quedó afuera con 6 unidades y al año siguiente también. En el 74 al menos mejoró, pero un año después hizo una campaña desastrosa. En 1980 quedó afuera por goles y el año siguiente por 4 puntos. En 1985 queda segundo, pero en el 88 quedó afuera por goles. 6 años después queda último como en el 97. En 2002 quedó penúltimo, como en el 2006, pero al año siguiente queda último, igual que el 2010, 2013 y 2023, con campañas para el olvido. Y en 2024 quedó fuera solo por un gol de visitante. Seguimos con otro paraguayo, y esta vez vamos con Olimpia. El 3 veces dueño del continente se quedó con ganas de superar esta fase en 23 ocasiones, y habiendo participado de 45 oportunidades, podemos decir que en el 51% de participaciones quedó afuera en esta instancia. En el 63 quedó en media tabla, 3 años más tarde quedó afuera por el partido de desempate con su rival añejo Guaraní. En 1970 quedó a un punto de pasar de ronda, 2 años después quedó a 2 puntos de líder, pero sería el inicio de una mala racha junto a 1973, 1974, 75, 76 y 77. 4 años después queda último, igual que en el 83, pero el año siguiente quedó fuera por goles. En el 87 quedó afuera por un punto, y un año después queda último, como en el 96 y 99. Al año siguiente quedó penúltimo, como en el 2001, y en 2004 fue último, al igual que en 2012. En 2016 quedó tercero, pero en 2020 quedó último y en 2022 se tuvo que conformar con el tercer lugar. Ahora en el podio empezamos con The Strongest. El Tigre de Achumani cuenta con 23 eliminaciones en la fase de grupos y considerando que participó en 30 ocasiones, si lo dividimos nos sale que fue eliminado en un 77% de veces que jugó la Copa. En su debut en el año 65 quedó a media tabla, 6 años después quedó último, en el 75 logra mejorar un poco, quedando tercero como en el 78. En el 80 al menos quedó segundo, como en el 81, pero perdería la repesca con Wilstermann. Al año siguiente queda cerca y lejos de clasificar. En el 87 queda penúltimo, pero en el 89 queda afuera por un punto. También quedó último en el 2000, 2001 y 2003, y curiosamente por diferencia de gol esas 3 veces. Pero esto se acabó en 2004, aunque regresaría el año siguiente y en 2006 volvió a irse por puntos. En 2012 quedó tercero y el año siguiente quedó último. En 2015 queda tercero con 9 unidades, igual que en el 16 pero con un punto menos. Pero en el 2018 haría una campaña paupérrima, quedando último como en 2021, donde al menos quedó fuera por diferencia de gol. Y por esta causa quedaría tercero al año siguiente, pero en 2023 volvía a caer al fondo de la tabla. En segundo lugar tenemos a Alianza Lima, que también se quedó afuera en 23 ocasiones y además en 30 participaciones y en un 77%, pero quedó último en 16 ocasiones, más que el conjunto antecesor y por eso se ubica en este puesto. Aunque pensándolo bien podría considerarse como un empate, pero depende de ustedes cómo lo ven, si creen que está bien haber desempatado de esta forma o que queda como empate.
Bueno, regresando al asunto, quedó afuera por primera vez en su debut en 1963, igual al año siguiente. En el 66 quedaron penúltimos, como en el 72, y 7 años más tarde harían una paupérrima campaña acabando sin puntos. En el 83 quedaron últimos, pero con 4 puntos al menos. En 1987 quedaron cerca y lejos de clasificar. Un año después volvía al fondo de la tabla, como en el 94 y 97. En el 2000 queda penúltimo y en 2002 se van al fondo con una pésima campaña, quedando último como en 2003. Al año siguiente mejoraron al quedar terceros, igual que en 2005, pero en 2007 lograrían una campaña para el olvido. 5 años después vuelven a quedar últimos, como en el 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024. Y el equipo que más veces fue eliminado en la fase de grupos es el Sporting Cristal. El cuadro bajopontino ha sido suprimido en esta fase copera en 27 ocasiones, y considerando que participó 39 veces de la competición, obtenemos que quedó fuera en un 69% de veces que participó. Dijo adiós por primera vez en el 62, quedando último. En el 69 curiosamente obtuvo la misma cantidad de puntos que todos, pero en la serie de desempate poco o nada pudo hacer. 2 años después quedó último, algo que mejoró en el 73 pero que volvió a caer al año siguiente. En el 78 quedó segundo, en el 80 penúltimo, al año siguiente quedó a un punto de clasificar. 3 años después quedó segundo, pero fue eliminado por repechaje. En 1989 quedó último, como en el 90, pero quedó fuera de forma seguida en el 98, 99, 2000, 2001, 2002 y 2003. En 2005 y 2006 quedó penúltimo. En 2013 quedó último en un grupo muy ajustado. En 2015 quedó tercero, al año siguiente quedó último como en 2017. Y 2 años después y en 2021 se tuvo que conformar con la Sudamericana, racha que se rompió el año siguiente pero que regresó en 2023. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, compartir y suscribirse para más contenido. Bueno, muchas gracias por ver el video. Conmigo será hasta la próxima.